¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Nuevamente encontrándonos como siempre. En este caso vamos a resolver el tema de series. Para mí las series son simplemente la suma de los elementos de una sucesión. Es simple. Donde que vamos a encontrar diversos casos y con el conocimiento matemático lo vamos a poder resolver. Vamos al primer caso, a la primera pregunta. Vemos que tenemos una sumatoria, la sumatoria de un k cuadrado. K debe comenzar en 8, es lo que dice la sumatoria, y debe terminar en 20. Entonces, escribiendo su expresión, cómo se denota esta serie, ¿sí? Vamos a hacerlo paso a paso para que se entienda. Esta serie, vamos a poner aquí, se puede escribir de esta forma. Ojo, te dije que comienza de 8. Entonces sería 8 al cuadrado más 9 al cuadrado. O sea, simplemente debe seguir 10 al cuadrado más 11 al cuadrado y así sucesivamente hasta 20 al cuadrado. O sea, el 20 es su límite. ¿Ok? Ahí. El 20 es su límite. Entonces, ¿cómo podremos hallar esta suma? Para eso vamos a citar una serie, o bueno, una fórmula de una suma notable, la cual es esta, de la suma de los primeros números naturales elevados al cuadrado, que es n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6, donde que n es la cantidad de términos. En este caso, n, bueno, no tenemos un comienzo de 1. Entonces lo que podríamos hacer es sumarle y restarle a la vez. ¿Qué quiere decir esto? A ver, vamos a copiar esta expresión para borrarla después. A esta expresión que nosotros tenemos, esto ya lo borramos porque ya tenemos el dato. A esta expresión que nosotros tenemos, le vamos a agregar. Vamos a agregarle entonces. ¿Cómo se haría eso? Simple. Vamos a ponerle para que lo reconozcas. Le vamos a agregar 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado y así sucesivamente. ¿Hasta dónde? Hasta 7 al cuadrado. De tal manera que tú sumes, ¿sí? Y se pueda cumplir la serie notable. Pero si tú estás sumando, tendrías que restarle también para no alterar a la serie, no alterar a esta serie, esta sumatoria. Entonces vamos a poner paréntesis y toda esta expresión de aquí, ya toda esta expresión de aquí, ¿ok? Listo. Todo esto lo vamos a poner ahí, ¿ok? Listo. 7 al cuadrado y lo cerramos. ¿Ok? Listo. De tal manera que se cancelan y no pasó nada, no se alteró la parte 1. Ahora, nosotros vamos a reconocer que todo esto hasta aquí es una serie notable, donde que n, ¿cuánto va a valer? Va a valer 20, profesor. Claro, tiene que valer 20. Entonces, por definición, esto sería 20, que es el último término, la cantidad de términos, por n más 1, o sea 21, multiplicado por 2n más 1. 2n más 1, profesor, sería 2 por 20, 40 y más 1, 41. No hace falta que lo reemplace paso a paso porque yo confío en que tú ya lo estás entendiendo. Entonces, dice sobre 6, profesor. Ahí está el sobre 6. Ojo que le debo de restar esta parte verde que quedó. Entonces, aquí el último término va a ser 7. Entonces sería 7 por 7 más 1, que es 8. Y le debes multiplicar por 2 por 7 es 14, más 1, 15. Ahí está tu 15.
Ok, vamos bien, se va a acabar el problema. Y lo vas a dividir entre 6. Y lo vas a dividir entre 6. Y ya está. Ok, entonces todo es una multiplicación, una división. Y para temas de optimización de tiempo, vamos a poner los resultados. Acá tú debes obtener un resultado de 2870. Los medios como hay ese resultado ya quedan para ti. Menos 7 por 8 por 15 sobre 6, que debe ser 140. Listo. Hago esa diferencia y yo debo tener el resultado, que va a ser 2330. Esa va a ser la sumatoria de k al cuadrado, ¿no? Como cuando k comienza en 8 y termina en 20. Listo. Sigamos al siguiente problema. Veamos qué nos dice el problema 2. Miren, vamos a utilizar las propiedades de sumatorio. La sumatoria, este operador va a entrar, es un operador compuesto que va a entrar para cada elemento. ¿Ok? Entonces, si entraría para cada elemento... Ahora, se puede hacer de dos formas. La primera sería simplemente reemplazando, o que la sumatoria entre para cada componente. Cualquiera de los dos casos es válido. Vamos a ver reemplazando. Si comienza, dice que A comienza en 8 y termina en 22. Entonces esta sumatoria armaría una secuencia de esta forma. Voy a poner aquí la sumatoria y su igualdad, ¿sí? Para poder realizarlo. Armaría una secuencia de esta forma. Vamos a poner el igual. El primer valor sería 3 por 8. Vamos a ponerlo así de forma escrita porque todo es lineal. 3 por 8 menos 1. Claro, eso sería el primer elemento. Luego, como es sumatoria, es sumar. El siguiente elemento sería 3. Si ya utilizaste el 8, ¿quién sigue? Sigue el 9. Sería 3 por 9, paréntesis obviamente, 3 por 9 menos 1. ¿Ok? Bueno, vamos a poner toda la secuencia que debe llegar hasta menos. ¿Ok? Más, vamos al otro caso, que sería 3 por 10 menos 1. Y así sucesivamente, ¿no? Otro más, le ponemos los 3 puntitos. Más ¿hasta dónde, profesor? ¿Hasta dónde crees que termina? Arriba dice hasta 22. Entonces sería 3 por 22 menos 1, su paréntesis correspondiente. Ok, listo. Ok, hasta ahí creo que todo está claro. Entonces, pero si nos damos cuenta, todos los paréntesis tienen un factor en común. Y también tienen un menos 1 en común. Entonces yo lo que tengo que identificar aquí es cuántos valores hay, cuántos 3 van a haber y cuántos menos 1 van a haber, cuántas componentes van a haber. A ver, si contamos, hemos comenzado desde 8 hasta 22. Yo tendría que hacer la diferencia. Sabemos que 22 menos 8 es 14, pero si comenzamos a contar desde el mismo 8, serían 15 elementos. Hay 15 elementos, ¿ok? Hay 15 elementos. 15 elementos, vamos a ponerle 15 ¿ok? De elementos. Eso quiere decir que si yo factorizaría el 3 de cada paréntesis, esto se va a convertir en ¿qué, profesor? Fácil, hijo, fácil. Sería simplemente 3 por... ¿A quién multiplica primero? Ah, multiplica 8. Claro, multiplica 8. Después, ¿a quién multiplica? A 9. Después, ¿a quién? A 10. Después, a 11. Y así sucesivamente hasta el término o valor 22. Ok, listo.
Pero profesor, faltan los menos unos. ¿Cuántos menos unos debería haber? Debería haber 15 menos 1. Entonces sería menos 1 por 15 es menos 15. Así debería quedar toda esa expresión, ya agrupándola. Ok, ya agrupándola, ahí está. Vuelvo a repetir, son 15 elementos cuando se cuenta desde el 8. Sigamos entonces. Una vez que yo ya sé esto, veamos esta parte de aquí. Esta parte de aquí es 8 más 9 más 10 más 11 hasta llegar a 22. En realidad, eso también se puede ver con una fórmula. La fórmula sería el primer término más el último término sobre 2 multiplicado por la razón. En este caso, bueno, no hay razón, ¿no? Solamente, y por la cantidad de términos. La cantidad de términos, ¿cuántos términos habrá acá? Aquí hay 15 términos. Entonces, vamos a elaborar. Esto sería, como les digo, 3. ¿Por quién? 3 por el primer término, que es 8, más el segundo término, que es 22. Estoy aplicando la suma de elementos de una serie. No hay ningún problema. Lo voy a dividir entre 2. Y esto debe ser multiplicado por la cantidad de elementos. ¿Cuántos elementos tiene? Tiene 15. Y el menos 15 de aquí, sigo bajando. Lo sigo bajando. ¿Ok? Sigamos entonces. Vamos para este lado. Con otro color. Entonces nos vamos a dar cuenta que arriba me queda 30. Arriba me queda 30. 30 entre 2 es 15. 15 por 3 es 45. O sea, me va a quedar 45 por 15 menos 15. ¿Ok? 45 por 15 menos 15. ¿Ok? Esto me debería quedar esa sumatoria. Que vamos a poner el igual. Entonces obviamente tú ya tienes el resultado, que debe ser igual a... ¿cuánto? 45 por 15 es 675. Si le resto 15 sería 660. 660, mira qué fácil. Entonces, con eso el problema 2 queda por terminado. Sigamos, a ver, sigamos. Vamos al problema 3. El problema 3, primero vamos a identificar qué cosas se están sumando en esta serie. Si yo me doy cuenta, se está sumando 1, 3, 5, bueno, y hasta 99. Si tú te das cuenta, esos son términos impares. Entonces, la suma de los primeros naturales impares es igual a n al cuadrado. ¿Sí? O sea, la serie, cuando tú tengas una serie de esta forma, 1 más 3 más 5 más 7, ahí así sucesivamente, hasta ¿dónde dice? El último término tiene que tener la forma 2n menos 1. Si tiene esa forma, automáticamente tú dices que eso es igual a n al cuadrado. Profesor, ¿y de dónde voy a sacar n? De aquí, del 99. Entonces al 99 dejamos esa formulita ahí, encerrada, porque eso nos ha servido, o nos está sirviendo para terminar el problema prácticamente. Entonces veamos, a ese 99, entonces a ese 90, como ya sé que es la suma de números impares, a ese 99 le vamos a dar la forma de 2n menos 1. Claro. Profesor, entonces n debe valer 50. Claro, debe valer 50. Si uno pasa sumando, te va a quedar 100 y entre 2, 50. 50, ya está. Tienes el valor de n. Entonces automáticamente me vas a decir que S debe ser igual a n al cuadrado. ¿Pero quién es n? Es igual a 50, profesor. Entonces lo elevas al cuadrado y esa suma debe ser igual. 50 al cuadrado, todos sabemos que es 2500. ¿Ok? Así de fácil. Así de fácil.
como vuelvo a repetir, siempre el último elemento, el último sumando debe tener la forma de 2n menos 1. Y simplemente aplicas la serie. Vamos al problema número 3. Está muy sencillo estos casos, jóvenes. ¿Qué dice el problema número 4? Calcula el valor de m en la siguiente igualdad. Bueno, es una igualdad, tenemos la suma para mí de números pares y para ti también. A diferencia del caso 3, aquí la suma de los números pares debe tomar otra forma, o sea, no es 2n al cuadrado o algo por el estilo, no. La suma de los números pares debe tener como último elemento al 2k. O 2n, no hay ningún problema. Al 2k. Vamos a ponerle 2k. ¿Ok? De tal manera que cuando tú quieras ejecutar esta suma mediante una fórmula, esto simplemente sería el término k multiplicado por k más 1. Nada más por k más 1. Esa sería la fórmula que nosotros deberíamos aplicar en este caso. Mira, estoy recordando, estoy citando lo que ya hemos ido aprendiendo en clase. Y yo sé que tú lo sabes, Y si no lo recuerdas, este es el momento de recordar. ¿Ok? Entonces, en este caso, yo tengo resultado. Pero debo identificar cuánto vale k. Entonces, m debe ser o debe valer 2k. ¿Ok? M debe valer 2k. M debe valer 2k. Ya, profesor. Entonces, ¿qué prosigue? Si m es igual a 2k, por fórmula, ¿esto cómo sería? Ah, profesor, por fórmula sería entonces que k por k más 1 es igual a 600, profesor. Ya, estoy tomando estos elementos de aquí. Es igual a 600. Ya dije que m vale 2k. Ok, yo si tengo el valor de k simplemente lo multiplico por 2 y voy a llegar al valor de m. Así de fácil. Entonces pensemos en dos números que obviamente son consecutivos. Se multiplican y me deben dar 600. A ver, yo sabía que 24 por 25 es 600, o me estoy equivocando. Ok, entonces tú obviamente agarras tu lápiz, comienzas a multiplicar y 24 por 25 es 600. Eso todos lo sabemos. 24 por 25 es 600. Ok, siempre te doy ese beneficio de la duda para que tú lo compruebes. Entonces de lo que yo he planteado, k debe valer ¿cuánto? K debe valer 2, profesor. 24, diré, 24, profesor, ahí está tu 24. ¿Ok? Pero m ¿cuánto vale? m vale 2k, profesor. M vale 2k. Entonces, ¿qué corresponde hacer? Multiplicar a ese 24 por 2. Entonces m va a ser igual a 48. M va a ser igual a 48. Y con eso el problema queda terminado. Sigamos. Vamos al problema número 5. Nos estamos dando cuenta que esta sumatoria de aquí es una suma relativamente de cubos. Pero ¿qué es lo que pasa? Estamos sumando pares al cubo. Estamos sumando pares al cubo. ¿Qué podríamos hacer en este caso? En este caso vamos a tratar de descomponer cada elemento, ¿ya? Y vamos a encontrar un factor común que tengan estos elementos. ¿Ok? Y luego aplicar la fórmula de la suma de los primeros cubos, naturales elevados al cubo. Entonces lo que vamos a hacer, mira, aquí vamos a hacer un pequeño borrador. Observa,
2 al cubo, observa lo que voy a hacer, equivale a decir 2 al cubo por 1 al cubo. Es lo mismo, ¿sí o no? ¿Ok? ¿Sí? Ten en cuenta eso, ya ten en cuenta eso. Ahora, 4 al cubo, ¿cómo lo escribiría, profesor? 4 al cubo es lo mismo a decir 2 al cubo multiplicado por 2 al cubo. Si tú ejecutas, vas a tener 4 al cubo. A ver, profesor, 6 al cubo. 6 al cubo sería igual a 2 al cubo multiplicado por 3 al cubo. Ya, 8 al cubo también. 8 al cubo. 8 al cubo sería 2 al cubo multiplicado por 4 al cubo. Date cuenta de algo. Yo quiero que te des cuenta de algo. O sea, estos son los que están multiplicando. Pero todos estos tienen 2 al cubo. Tienen 2 al cubo. Y van a seguir, obviamente. Pero acá mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Hasta dónde sería? Hasta ese 40, ¿sí o no? Hasta ese 40. ¿Y 40 al cubo cómo se podría escribir? A ver, 40 al cubo. Se podría escribir como 2 al cubo por 20 al cubo. Entonces, esas son las formas que yo le voy a dar. Esas son las formas que yo le voy a dar al problema. ¿Ok? Esas son las formas que yo le voy a dar al problema. Entonces, pongamos ahora este caso. Pongamos ahora este caso. ¿Ok? ¿Cómo sería? A ver. Veamos. Veamos. Vamos a escribirlo de esta manera. ¿Sí? Vamos a escribir m nuevamente. M va a ser igual a 2 al cubo, ¿sí? Por 1 al cubo más 2 al cubo por 2 al cubo, ya, uno más, más 2 al cubo por 3 al cubo por 3 al cubo, y así sucesivamente hasta 2 al cubo multiplicado por 20 al cubo al cubo. Ok, vamos a borrar esto porque ya tú ya tienes la idea qué es lo que se va a hacer, ¿sí? Ahora, ¿qué crees que sigue? Vamos a factorizar el elemento en común. ¿Cuál sería el elemento en común? Mira, todos tienen 2 al cubo. Todos tienen 2 al cubo. Entonces, eso se puede factorizar como 2 al cubo. Primero, ¿a quién multiplica? Multiplica 1 al cubo. Después, ¿a quién multiplica? A 2 al cubo. Después, profesor, a 3 al cubo. Y así sucesivamente hasta llegar a 20 al cubo. Listo, hasta llegar a 20 al cubo. Si nos damos cuenta, ahora sí, lo de aquí es una suma notable. La suma de los primeros naturales al cubo. ¿Cómo se escribía eso, profesor? La suma de los primeros naturales al cubo. Te voy a hacer un recordaris. Dice que eso es n por n más 1. Ahora, por n más 1 sobre 2. Esta formulita de acá es conocida, pero acá lo vas a elevar al cuadrado. Esta es la formulita de la suma de los primeros naturales al cubo. Acuérdate, ya eso es lo que vamos a aplicar. Ok, eso es lo que vamos a aplicar. O si no, búscalo en tu sesión de clase. Ahí también está. Ok, sigamos entonces. Ahora sí, cambiamos de color. M debe ser igual a 2 al cubo. Multiplicado. En este caso, ¿quién sería el último término? 20, profesor. Claro. Entonces vas a poner 20
por 21 porque es n más 1 dividido entre 2 y a todo eso lo debes de elevar al cuadrado. Pues sí, al cuadrado, claro, al cuadrado, profesor, ya me acordé. Sí, ya habíamos puesto la fórmula. Entonces, ¿qué prosigue a hacer? Bueno, multiplicar, ejecutar. Y yo sé que tú eres un trome para hacer eso. Y me debe dar como resultado el número 352.800, así redondos. Y esa sería nuestra respuesta de M, lo que vale M. Sencillo, jóvenes. El problema número 6. En este problema nos piden hallar la suma de los 25 primeros términos de la serie. Pero si nosotros vemos bien la serie, claro, hay 25 términos aquí. Aquí hay 25 términos. No sabemos en qué número va a acabar, pero debe haber 25 términos. Pero si vemos bien la serie, hay que denotar algo. Mira, si tomamos estos dos términos de aquí también, vamos a tener que aquí, por ejemplo, te va a quedar 5 positivo y acá te va a quedar 9 positivo. Entonces la serie va a sufrir un cambio. Se puede escribir también de esta forma, como 1 más, 5 más 9 y así sucesivamente. Obviamente se va a seguir sumando, ¿no? Listo. Pero ¿cuántos términos va a haber aquí? Si nosotros comenzamos a entender, desde aquí tomamos de 2 a 2 términos. Si no contáramos el 1, hubieran 24 términos. Pero como hemos tomado de 2 a 2, debería haber simplemente 12 términos. Y el 1 serían 13 términos. 13 términos, ¿ok? 13 términos. Entonces a tener en cuenta eso, ¿ya? Vamos a tener 13 términos aquí. 13 términos aquí. Vamos a ponerle su... Ahí está, 13 términos. Entonces, pero si nosotros reconocemos, aquí podríamos aplicar la fórmula del término enésimo y después aplicarle una sumatoria para poder encontrar la solución de esta suma o de esta serie. Entonces vamos a ver eso. El término enésimo, hay que recordar que es igual al primer término, a t sub 1 más n menos 1, la cantidad de términos menos 1 multiplicado por la razón, ¿ok? Básicamente la razón aquí, ¿cuánto va a ser? Va a ser 4, ¿no? 1 más 4, 5 más 4, te va dando el consecuente, ¿ok? Entonces simplemente reemplazamos el término enésimo, va a ser igual al primer término que es 1, le voy a sumar n menos 1 y le voy a poner aquí la razón, que ya les dije que es 4. Fácilmente se puede identificar la razón. Entonces, bueno, operando, la regla de correspondencia del término enésimo debe ser igual a 4n menos 3. Ok, simplemente se distribuye y se le suma el más 1 y te va a quedar menos 3. Ok, esta sería la regla de correspondencia a la cual nosotros vamos a aplicar una sumatoria. Vamos a aplicar una sumatoria con diversas restricciones. Ok, vamos a hacer aquí la notación general. Aquí está mi sumatoria. ¿Dónde va a comenzar el valor de n? El valor de n debe comenzar en 1. ¿Y dónde debe terminar? Debe terminar en 13, porque son 13 términos. Ahí está. Esta va a ser mi sumatoria que voy a aplicar. ¿Para quién? Para el término enésimo. Entonces voy a poner el 4n menos 3. Ahí yo debo aplicar.
Ok, ahí vamos a aplicar. Vamos a ponerle paréntesis porque es para todo. Entonces, por propiedades, esta sumatoria va a entrar para cada elemento. Lo que vamos a hacer es cortar la sumatoria para no estarle escribiendo cada rato. ¿Está? Ok, entonces, como va a entrar para cada lado, vamos a poner aquí, va uno, luego va a ver, luego va a aparecer la otra, nuevamente lo copiamos, ahí está, salió otra, y ahí está. A ver, entonces, veamos. Les dije que iba a entrar para 4n, ahí está, para 4n, menos, y acá el 3. Ya de una vez saqué el menos, ¿ya? Sale el menos de la sumatoria. Ahora, este 4 de aquí también va a salir de la sumatoria. Por propiedad, eso va a salir. Entonces, nuevamente elaboramos. Pero aquí el 4 va a ir ya adelante y solamente te va a quedar n. Solamente te va a quedar n. Entonces, miren, ya podemos ir ejecutando esta sumatoria. La sumatoria de 3 simplemente es esa constante, o la sumatoria de una constante es simplemente la constante por la cantidad de términos. En este caso la constante es 3 y la cantidad de términos es 3. Nada más, ese es por propiedad de sumatoria. Ahora, profesor, ¿y cuánto va a salir aquí? Si nos damos cuenta, ¿cómo trabajaría esta sumatoria? Si vamos a hacer un borrador, comenzaría con 1, luego se aplica el más, luego seguiría 2, luego seguiría 3, luego seguiría 4. Entonces, ¿te das cuenta cómo va a trabajar esta sumatoria? Entonces, nosotros vamos a aplicar la fórmula de n por n más 1 sobre 2. N por n más 1 sobre 2. En este caso, ¿cuánto va a valer n? N va a valer la cantidad de términos. Entonces va a ser simplemente 4 por 13 más 1, que es 14. Y lo voy a dividir entre 2, porque esta es la fórmula de los primeros números naturales, ¿no? ¿Sí? Entonces, sigamos. Acá te va a dar ¿cuánto? Profesor, que me va a dar 31. Bueno, ya ejecutando toda esta operación, tú debes obtener como resultado 325. ¿Ok? Listo. Sería la alternativa A. Sigamos con el siguiente problema. Veamos el problema 7. Quiere que calcule el valor de S. Algo parecido al problema anterior. Vamos a agarrar de 2 a 2 términos. A ver qué ocurre. Dice que hay 20 términos en esta serie. Entonces vamos a tomar así, valores de 2 a 2. Si nosotros vemos, por ejemplo, miremos acá, 1 menos 9. 1 menos 9, todos sabemos que es menos 8. A ver si tomamos el otro valor, los otros dos casos, o el otro caso que se va a presentar, que sería 25 menos 49. Y obviamente me vas a decir, profesor, eso es menos 24. Sí, realmente eso es una secuencia, ¿no? Sería 1 al cuadrado, 3 al cuadrado, 5 al cuadrado, 7 al cuadrado, 9 al cuadrado, son pares. Entonces se va a ir siguiendo generando valores, se va a seguir generando valores. Entonces ese se va a transformar ahora. ¿En qué? En esta serie, menos 8 más menos 24. Y yo estoy seguro que el número que sigue, más, debe ser 9 al cuadrado, o sea, 9 al cuadrado que es 81, menos 11 al cuadrado que es 121, entonces se resta y te va a quedar menos 40. Yo te aseguro eso. Entonces, y así sucesivamente. Vamos a aplicar... ojo, hay que ver cuántos términos habrá en este caso.
En este caso, como estás tomando de 2 a 2, entonces sería la mitad de la cantidad de términos que hubo en un inicio. Serían ahora 10 términos. Serían ahora 10 términos. Ok, ahora serían 10 términos. Lo vamos a poner ahí porque eso nos va a ayudar mucho. Eso nos va a ayudar mucho. Ok, listo. Sigamos entonces. Si nos damos cuenta, podemos aplicar esta regla del término enésimo. Ya no hace falta repetirla porque ya la hemos hecho. Que sería el término inicial, que es menos 8 más n por n menos 1 multiplicado por la razón. ¿Y cuánto sería la razón? La razón en este caso es menos 16. Se le va agregando menos 16 elemento por elemento. Ok, listo. Entonces, bueno, tú puedes hacer un despeje sencillo y la regla de correspondencia que te va a quedar va a ser 8 menos 16n. Esa va a ser tu regla de correspondencia, a la cual nosotros vamos a aplicar la sumatoria. Vamos a aplicar la sumatoria. ¿Ok? Entonces veamos. La sumatoria se va a aplicar de esta manera. ¿Ok? Se va a aplicar de esta manera. ¿Dónde va a comenzar la sumatoria? Profesor, la sumatoria debe comenzar en 1. Claro, n debe ser igual a 1. Ahí debe comenzar la sumatoria. ¿Y dónde debe terminar? En este caso, como hay 10 términos, debe terminar en 10. Debe terminar en 10. ¿Ok? Listo. ¿De quién vamos a hallar la sumatoria? De 8 menos 16. Listo. Vamos a aplicar las mismas fórmulas, el mismo proceso del problema anterior. Ok, lo vamos a copiar también esta sumatoria, porque la vamos a utilizar. Ok, unas 3. Entonces, esto va a ser igual a quién? A ver, veamos, esto va a ser igual a la sumatoria. Esto va a ser igual a la sumatoria de 8 y la sumatoria de en este caso de quién, estoy copiando, a ver un control. Primero a la sumatoria de 8 ponemos el 8, aquí que salga el menos, y de 16 ok, ese 16 sale también de la sumatoria. Ok, que quede claro eso entonces. Aquí vamos a ponerlo aquí. Entonces, la sumatoria de 8, que es una constante, sería 8 por la cantidad de términos. Que en este caso, ¿cuánto va a ser? Bueno, 80. Vamos a poner el 80, ¿ya? Pero aquí ya sabes cómo sale ese 80, ¿no? 8 por 10. El 80 le debe de restar el valor. Este 16 sale, te dije. Y te quedaría con n. Y esto de aquí, la sumatoria de n, ya conocemos que es n por n más 1 sobre 2. En este caso n debe valer 10. Debe valer 10. Seguimos entonces. Esto va a ser igual a 80 menos 16 por 10 por 11 sobre 2 sobre 2. Bueno, ejecutando toda esa operación, tú debes llegar a tu resultado, que debe ser menos 800. Menos 800. Y esa sería nuestra respuesta. La alternativa es. Sigamos al siguiente problema. A ver, ¿qué dice el problema 8? Hay el valor de m. Bueno, está sencillo este problema porque la razón es fácil de identificar. Si nos damos cuenta, cada vez que nosotros tratemos de encontrarle el elemento,
vamos a tomar dos tipos de sucesiones, ¿ya? Los que tienen positivos y los que tienen negativos. Ok, vamos a poner aquí la sucesión 1, bueno, serie 1, disculpen. La serie 1, que sería simplemente 1 más un medio más un cuarto más un octavo más, y así sucesivamente. Ok, es una serie infinita realmente. Y la serie número 2 le vamos a poner aquí en a menos un tercio menos, claro, porque tiene que ser menos un sexto menos un doceavo, y así sucesivamente. No sabemos dónde va a terminar. Lo que estamos seguros es que la serie, en este caso m va a ser igual a S1 más S2. Claro, hay que tener claro eso. Ok, m va a ser igual a S1 más S2. Que quede claro eso, ¿ya? Ahora, ¿qué tenemos que darnos cuenta aquí como sucesiones? Mira, vamos a hacer así los saltos que te acuerdas que hicimos en sucesiones. Y veamos, acá se está multiplicando por un medio. Aquí se está multiplicando por un medio. Aquí también se está multiplicando por un medio. Claro, ahí está. Que te diste cuenta. Y así sucesivamente. Y aquí también por un medio. En el otro caso también por un medio. Ok. Y debe seguir así la secuencia. Son series geométricas indeterminadas. Ok. Entonces, para eso, ¿qué vamos a aplicar? Hay una fórmula para hallar esa serie, que va a ser igual a ¿quién? Al término inicial sobre 1 menos la razón. 1 menos la razón es una serie geométrica. 1 menos la razón. Reemplazando, muchachos, para la primera serie, ¿cómo sería? Ah, profesor, para S1, si gustan le ponemos así. Hay que saber diferenciar el I, con cuidado. Para la primera serie sería 1 todo sobre 1 menos, ¿cuánto es la razón? En este caso la razón es un medio. Ponemos ahí el un medio. ¿Ok? Veamos el otro caso. Para el otro caso, S2 sería igual a ¿quién? Sería igual a el término inicial, que en este caso es menos un tercio, y lo debo dividir entre 1 menos la razón, que es un medio. Ahí está. Ahí está. Operando, señores, operando, vamos a llegar que S1 es igual a ¿cuánto? A 1 sobre un medio. Y 1 sobre un medio, señores, es 2. Y S2 va a ser igual a ¿quién? A menos un tercio sobre un medio. Extremos por medios te van a determinar que S2 debe ser menos 2 tercios. Ahí está. Y queremos hallar M. Entonces M, siendo la primera regla que pusimos, la de aquí, es S1, que vale 2, más S2, ya bueno, más por menos se sobreentiende, ¿no? Ya le ponemos el menos de frente, menos 2 tercios, menos 2 tercios, ¿ok? M, ¿cuánto va a valer? Vamos pensando, a ver, M debe valer 4 tercios. Y así de sencillo, jóvenes, así de sencillo. Bueno, muchachos, espero que todos estos problemas les sirvan de mucho para que puedan comprender en sí el tema de series. Nos vemos, jóvenes, cuídense, hasta pronto.